cobro de tiro de esquina a favor de Tumaco. La pelota que viene quedando sobre la zona del área. Golpe de cabeza de Valencia. Con la presencia de las principales autoridades del orden departamental y municipal se cumplió con todo el éxito la jornada de los cuartos de final correspondiente a la zona centro, donde el seleccionado pastuso venció categóricamente 3-0 al de la Perla del Pacífico. El compromiso sirvió para determinar que el conjunto de la capital areñense acceda a la finalísima del certamen juvenil. Agradecer a los 64 municipios. Este ha sido un campeonato departamental histórico, primero porque se revivió después de muchos años y segundo porque participaron los 64 municipios del departamento de Nariño. Ese hecho histórico hay que resaltarlo y también felicitar a la ciudadanía que con emotividad ha recibido este campeonato departamental. El próximo año será sin duda mejor, hay que seguir creciendo, fortaleciendo. Y a nivel colectivo e individual fue altamente superior al conjunto tumaqueño. Se nos dio el resultado y pues logramos sacar adelante, aunque el partido últimamente, en los últimos minutos, se estaba tornando un poco complicado. El equipo se calmó, sacamos el resultado adelante. A la espera de saber la determinación del comité disciplinario, el conjunto pastuso aspira a tener el tiquete asegurado en la gran finalísima que se jugará la próxima semana en nuestra capital. Nosotros el grupo intentamos jugar bien, pues Deportivo Pasto acá nos ganó por el frío, todo eso nos hizo, pues perdimos 3-0, gracias a Dios todo salió bien, intentamos hacer los goles pero no se pudo. De tener el aval por parte del comité organizador, el seleccionado pastuso jugaría con el representativo de Samaniego la instancia definitiva del torneo juvenil.